con nuestro habitual saludo, damos la bienvenida a todos los estudiantes, profesores y familiares de la enseñanza media superior, preuniversitario, educación técnica y profesional, educación de adultos. También a los amigos televidentes que son habituales de este programa. Hoy vamos a comenzar a sistematizar, o sea, un periodo de varias clases para ir sistematizando lo que hemos ido dando hasta este momento. Y en la clase de hoy vamos a comenzar recordando todo lo concerniente al último contenido que dimos en las clases anteriores, que son las clases de palabras. Esto, recuerde, es muy importante para un estudiante que además, con toda seguridad, va a acceder a una carrera universitaria donde va a tener que trabajar con textos contundentes de ciencia, de arte, y por tanto su vocabulario tiene que estar preparado para poder leer esas obras capitales. Así que no es inútil que comencemos recordando, como lo vimos en la clase anterior, las diferentes clases de palabras, recordándolo porque ya lo vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones, pronombres, artículos. Todas ellas se imbrican para formar los textos y las formas discursivas que utilizamos para la comunicación. Queríamos además recordar que hay palabras que son expresivas de conceptos que vamos aprendiendo primero con nuestros familiares en la casa, luego perfeccionamos en la escuela y vamos enriqueciendo constantemente, ¿verdad? Todas las que están subrayadas en blanco pues son expresivas de concepto. Cuando no conocemos su significación, vamos al diccionario entonces a buscar esa significación. Las que están subrayadas en rojo, pues son expresivas de relaciones. Y fíjese, no porque sean menos, son menos importantes, porque ellas permiten crear textos coherentes que podamos entender. Y además tenemos los artículos que generalmente acompañan a un sustantivo y que anticipan el género y el número del sustantivo. Bueno, recordado esto, es importante que recordemos algo más, que dentro de las palabras hay algunas que son variables y algunas que son invariables. Recordamos que son variables. Usted recuerda el concepto de variabilidad, palabras que van admitiendo cambios en la forma para expresar los diferentes accidentes gramaticales. Y tenemos entre las variables los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los artículos y los pronombres. Son palabras que varían y de todas ellas la más variable es el verbo, que admite más accidentes, o sea, el sustantivo y el adjetivo, género y número, que fíjese que esto puede ser objeto de preguntas en comprobaciones, en trabajo de control, en prueba final, hasta en la prueba de ingreso. Extraiga del texto el primer sustantivo masculino singular, un adjetivo femenino plural, diga a quién está referido. Mire cuántas formas para preguntar. Pero además tenemos los verbos que sufren los accidentes de modo, tiempo, número, persona, voz, aspecto. Algunos de ellos se manifiestan por medio de morfemas y estos son elementos que todo estudiante debe dominar. Son invariables los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. De ahí que de estos conceptos, pues en la clase anterior dejamos unas tareas que vamos a ver en cámara ahora. Ya usted las tiene copiadas, seguramente que resuelta, pero fíjese, usted le va a prestar atención a algo que vamos a ir explicando en el transcurso de la clase. En primer lugar, ahí tenemos la tarea. Ya la tenemos en cámara, no hay que copiarla porque ya usted la tiene, ¿verdad? Fíjese, es una tarea de gramática. Dice que extraiga las formas verbales y determine sus accidentes en un texto que está adaptado del libro. ¿Por qué yo le pongo la página si está adaptado? Porque recuerde que usted ahora se está preparando. Usted ahora debe tener abierta su libro y su libreta de notas. Y como el profesor dijo que iba a hablar sobre las clases de palabras, pues voy a buscar donde usted tiene anotado, donde yo anoté las clases de palabras, y voy a ir oyendo explicaciones y voy
a mirar las notas que tengo y a lo mejor digo, mira, eso que está explicando yo lo tengo completico aquí, pero lo que está mencionando ahora yo no lo anoté, voy a enriquecer. Si no tengo el espacio, busco una hojita adicional y la añado y voy tomando notas de esta nueva clase. Ahora, la pregunta es de gramática, pero se impone siempre, aunque la orden sea pura de gramática, la lectura del texto. La lectura, que es el componente de entrada del conocimiento. Comprender bien el texto determina que además usted pueda responder la pregunta de gramática adecuadamente. Así que, como el texto dice que el viaje que realizó Carpentier a Haití le causaría gran impresión, razón por la que escribe años después El reino de este mundo, usted lo primero que tiene que descubrir es qué dice el texto. Usted sabe que hay diferentes tipos de textos. Este es un texto artístico, evidentemente no lo es, aunque hable de Carpentier. No es un texto científico, es un texto informativo. Bueno, ¿qué información nos da el texto? Vamos a observar. Miren, la primera información es que Carpentier viajó a Haití. Esa es la información primera. ¿Qué otra información? Que el viaje le causó una gran impresión. ¿Y qué otra información? Que el resultado de esa impresión es años después que Carpentier escribe El reino de este mundo. Miren, ya yo decodifiqué, pero ¿qué ocurre? Que la lectura siempre activa saberes previos. No es solo lo que dice literalmente, sino es lo que sugiere, y usted piense ahora, ¿qué conocimientos evoca esta lectura en usted? Bueno, pues mire, usted puede pensar que Carpentier nació en Lausana, en Suiza, pero él declaraba en cada entrevista que había nacido en la calle Maloja, que se había educado mataperreando en la calle Maloja, así lo decía él literalmente. Y por tanto, esta condición, esta convicción de ser cubano en Carpentier, que es un hecho en su figura y por tanto es nuestro gran escritor. ¿Qué otro elemento usted pudo encontrar ahí? ¿Qué otro elemento que activa en la lectura? A ver, en primer lugar, que el viaje fue una casualidad. Una compañía teatral francesa viene a La Habana, Carpentier la visita, va a las presentaciones, se hacen amigos y lo invitaron al viaje a Haití. Por tanto, el viaje a Haití no fue intencional, fue una casualidad. Este viaje a Haití, ¿qué otro contenido me da el texto? Que lo impresiona. ¿Por qué lo habrá impresionado? Carpentier descubre hechos que lo dejaron impresionado. Usted ha estudiado historia de América, pero a Carpentier in situ, en este país pequeñito y pobre de América Latina, descubrió algo, que la única rebelión de esclavos triunfante que ha habido en toda la historia de la humanidad es la de Haití, porque ni siquiera la de Espartaco tan célebre, la de Haití triunfó y dio como resultado la independencia de un país, la fundación de un país. Por tanto, esto tuvo que sorprender a Carpentier. Tuvo que sorprenderlo el oír el nombre de Macandal, porque cuando usted va al libro de historia no lo encuentra. Pero allí, entre la población, y que de Macandal, que fue una figura real, que de Macandal se hable en forma legendaria, como del gran héroe, pero además que todavía se le canten himnos, que se invoque su presencia, que se esté esperando su regreso en esa actitud mesiánica. Eso también tiene que haber sorprendido a Carpentier. Y por tanto, ¿qué otra razón usted puede encontrar ahí? Bueno, que El reino de este mundo es una novela. Mire, la derivación, lo que activa la lectura del texto. Por tanto, yo voy a mostrarle brevemente, porque lo voy a trabajar en la próxima clase. Mire, estas ruinas de Sanssouci, Carpentier recorrió Haití y se sorprendió ante esta ruina. Este gran palacio, así como usted lo ve, después de incendios, de terremotos, de azonadas, de rebeliones, está así. Y Carpentier se asombró que los esclavos fueran capaces de construir una obra magnífica como esta o como esta otra, la Ciudadela de la Ferrière, en las cimas de una montaña, allá en esas elevaciones, con esas dificultades, esta obra magnífica que está en ese estado en que usted lo ve ahí.
Por tanto, Carpentier tuvo muchos motivos para sorprenderse. Después que usted entendió bien el texto, es que entonces vamos a responder la orden de la gramática. ¿Qué le pedían? Señalar, extraer las formas verbales y determinar sus accidentes. Ahora, ¿qué estamos descubriendo? Cómo las palabras se integran en un texto para dar esa significación riquísima que tiene. Veamos ahí, primera forma verbal, realizó en pretérito. El pretérito es un tiempo dentro de los 5 tiempos simples, es el único tiempo que es absoluto, que da acción terminada, perfecta. Y es cierto, Carpentier realizó un viaje a Haití, nada más. Pero ahora viene la otra forma verbal. Le causaría gran impresión. Observe, ¿por qué no utilizar, si es también un hecho pasado, no volver a utilizar el pretérito? Porque hay algo más. Carpentier no se bajó del barco y se impresionó de una vez. Carpentier fue recorriendo, fue conociendo, fue indagando, fue escuchando a las personas y por tanto este causaría, tiene más un sentido más bien durativo y por tanto la forma perfecta del pretérito no cabría allí. Y por último, tenemos un verbo en presente. En presente para hablar de una acción pasada. Bueno, algo que usted debe investigar son estos matices del empleo de las formas verbales en español, que es un idioma tan rico y que me dice otra cuestión. Tengo que leer con mucho cuidado los textos. Tengo que leerlo sospechando siempre una información otra y eso le va a garantizar que usted se va a dotar de conocimientos perdurables a partir del texto. ¿Qué es lo que queda? La respuesta. Bueno, pues mire la respuesta ahí. La respuesta ahora esquemáticamente de gramática. Realizó indicativo pretérito singular tercera persona, causaría indicativo pospretérito singular tercera persona, escribe indicativo presente singular tercera persona. Fíjense qué sorprendente el texto escrito en tercera persona, porque así se escriben los textos científicos, los informativos, etcétera. A menos que se quiera dar una opinión que sea personal, se utilizan los verbos de primera persona. Bien, la otra parte de la tarea, pues consistía en determinar de un grupo de formas verbales dadas, cuáles son regulares o cuáles son irregulares. Miren, esto es otro conocimiento importante y otro conocimiento que también puede ser objeto de pruebas y de comprobaciones. Vamos a verlo en pantalla, la posible solución. Ahí tenemos las formas verbales, usted las tiene escritas y vamos a ver, más importante que la propia irregularidad es el procedimiento de cómo descubrirlo, porque ahí hay 6 formas verbales, pero las irregularidades son muchísimas. Veamos, primera forma verbal, observará, está en futuro. ¿Qué es lo primero que hago? Buscar su infinitivo y a su infinitivo le busco la terminación, peculiaridad en español. El verbo en futuro y en pospretérito forman estas formas verbales, valga la redundancia, con el infinitivo completo. Por tanto, tengo que ir a observar, la forma observará lo tiene completo, busco el verbo modelo, del verbo modelo debe conjugar como amar, busco la terminación, los morfemas, la desinencia y veo que es la misma, por tanto es una forma verbal regular. Cumple todos los parámetros, tanto por el lexema como por los morfemas, porque recuerde que estas palabras variables tienen esta estructura. La otra forma verbal es juega. Juega. Escuche la pronunciación. Cuando voy a buscar su infinitivo, resulta que el infinitivo y la raíz de la forma tiene, la J se reproduce, la U se diptongó en UE y la G se reproduce. Ya yo tengo un cambio que, fíjese, se percibe por el oído. Juega no es lo mismo que jugar. Y para que haya irregularidad en un verbo, debe percibirse por el oído. Por tanto, cuando busco las terminaciones, tiene la que debía tener. Por tanto, es un verbo irregular, la irregularidad está en el lexema y es un tipo de irregularidad vocálica. Veamos los verbos siguientes. Tendré, está en futuro
Y entonces tengo verbo tener, tengo es el infinitivo completo, y cuando comparo los lexemas, la T se reproduce, la E se reproduce, la N se reproduce, la E desapareció, se adicionó una D que no estaba en la cuenta, y entonces, y la R se reproduce. ¿Qué ocurre? Que ha habido una pérdida de sílaba interior, hay adición de una consonante, y por tanto cuando voy a las terminaciones, es la que tenía que tener, es una forma verbal irregular y es un tipo de irregularidad mixta, porque incluye cambios en vocales y en consonantes. En el caso de aplaudió, hacemos lo mismo, buscamos lexemas, buscamos los morfemas según el verbo modelo, no hay cambio ninguno y por tanto es una forma verbal regular. Estudiaba, verbo en copretérito de indicativo. Miren la terminación aba, se escribe con B siempre. Hago lo mismo, buscamos lexema, buscamos terminaciones y es un verbo completamente regular. Responde a su infinitivo y a su verbo modelo. Y por último, tengo crezco, la forma verbal crezco. Busco su infinitivo, busco su raíz o lexema y los comparo. La C se reproduce, la R se reproduce, la E se reproduce, la C se cambió por una Z, pero oiga bien el sonido, crecer, se mantiene el mismo sonido, ese sonido sibilante, fricativo que comparten la C y la Z. Por tanto, hay un cambio, pero no constituye irregularidad. La irregularidad está concentrada en la adición de una C, pero que tiene sonido de K. Y ahí es donde está la irregularidad. Por tanto, cuando voy y comparo los morfemas, son iguales, y por tanto es un verbo irregular. ¿Qué tipo de irregularidad tiene? Irregularidad consonántica. Fíjese, es aprender el procedimiento lo más importante. Por tanto, ya habíamos dicho que las palabras deben integrarse en un texto y en el texto no solo cumplen con su significación, a veces tienen un sentido otro y por tanto tenemos el texto literario que es la cumbre para las traslaciones de significado con las bellas metáforas, con los símiles y con todo tipo de imágenes. Pero hoy quiero presentarle a un escritor portugués, miren, de la península ibérica, pero de la zona portuguesa. Tengo que prevenirles algo. Recuerde que si él es portugués, entonces lo que vamos a leer es una traducción. Voy a mostrarles al autor. Fíjense, Fernando Pessoa, Portugal, 1888-1935. Y este escritor, periodista, traductor, cultísimo, sabe que su fama la ganó después de su muerte. Ah, sí, porque escribió mucha poesía que evoluciona del modernismo a la vanguardia, pero no fue conocida en vida. Por tanto, la fama, el descubrimiento cuando se imprimen sus obras completas es el descubrimiento de la poesía y sobre todo con un pensamiento filosófico y humanista hermoso. Miren esta proposición que hace Fernando Pessoa. El hombre tiene el tamaño de sus sueños. Así que piense usted a ver de qué tamaño son los sueños suyos, cómo usted se va a preparar para alcanzar esos sueños, porque si no hay preparación, los sueños pues se quedan en eso, en sueños. Lo voy a invitar a leer este texto, muy breve por cierto, de Fernando Pessoa, que dice lo siguiente: para ser grande, sé entero, nada tuyo exagera o excluye, sé todo en cada cosa, pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Así, en cada lago brilla entera la luna, porque alta vive. Miren cómo todas las palabras, los verbos, los sustantivos, los artículos se llenan de una significación preciosa. Pero esto implica que usted pueda decodificar, que pueda entender el texto. Y usted recuerda todos los métodos que hemos dado. Decodificar el título,
desmontar el texto, seguir por la estructura, si el texto es extenso, por párrafos, por estrofas. Pero aquí vamos a tratar de ver que en este texto breve, fíjese, ¿hay alguna palabra de significación difícil? Ninguna. El lenguaje de la norma común, muy correcto, por cierto, pero de la norma común. Y dice que para ser grande, sé entero. ¿Cómo comienza el texto? Miren, no es inusual, pero comienza con una preposición. Y esta preposición que está indicando una finalidad. Todo el mundo quiere ser grande, pero esta grandeza de la que se habla, ¿es de tamaño físico o es de dimensión moral y social? Usted va pensando, yo voy haciendo proposiciones y usted vaya pensando. Pero dice que para ser grande, en esa dimensión de la que estamos hablando, hay que ser entero. ¿Qué significa? Si buscamos literalmente es que no le falte ninguna parte. Pero cuando buscamos la familia de palabras tenemos el sustantivo entereza y esto alude a condiciones morales. Eso alude al ser humano pleno, al que es buen amigo, al que es solidario, al que se integra, al que cuida a su familia, al que cuida a su sociedad, al que se prepara para un futuro no solo exitoso desde el punto de vista económico, sino además productivo, con el que colabore con su sociedad. Dice a continuación que nada tuyo exagera o excluye. El orgullo vano es malo. Usted tiene cualidades, pero no las puede exagerar, pero tampoco puede sentir que algo lo excluye. No lo excluye nada, ni siquiera ser un minusválido. En Cuba hasta los minusválidos tienen profesiones, alcanzan metas, alcanzan sus sueños, de acuerdo con sus limitaciones. Pues usted nada lo puede excluir, ni por el color de la piel, ni por la orientación de ningún tipo, ni por la religión, por nada absolutamente. Y por tanto usted debe ir pensando, sé todo en cada cosa. Miren, el impreciso cosa que bien usado, en todo lo que usted haga, sé todo. Pon cuanto eres en lo mínimo que haga, pon el alma, pon el amor, pon el entusiasmo para obtener resultados óptimos. Y finalmente me está diciendo que así en cada lago brilla entera la luna porque alta vive. Pues yo voy a decirle una cosa, si hubiera escrito yo el poema y como no estuviera en Europa, hubiera dicho que hasta en cada charco, hasta en ese charquito la luna se refleja entera porque vive a esa altura. Pero esa altura es irse por encima de los demás, de la colectividad, sentirse superior a su pueblo. No, es sentirse útil para su pueblo. Así que, por tanto, mire usted ahí, qué brevedad de texto, con qué palabras de la norma común y qué altas significaciones. Ahí hay muchas otras aristas por donde contar. Esos verbos acentuados que son monosílabos, el acento diacrítico, usted puede hacer una investigación en este tema para irse preparando adecuadamente. Así que voy a irles dejando una tarea, porque si no el tiempo se me va y quisiera estar hablando con ustedes 2 horas. La tarea dice, extraiga 2 ejemplos de ese texto poético de cada una de las clases de palabras empleadas. 2 ejemplos, 2 palabras que usted pueda decir, bueno, son 2 sustantivos, o son 2 adjetivos, o 2 artículos, o 2 preposiciones. Escriba en una cuartilla un ensayo que tenga por título, mis metas son altas, tengo que prepararme bien, porque para eso es para lo que se trabaja. Y fíjese, yo estoy convencido de que usted, que está sentado ahora frente a su televisor, que está mirando esta clase, que está tomando sus notas, usted se está preparando para metas altas. Así que usted va a ser bachiller, usted va a ingresar a la universidad, va a estudiar una carrera, va a ser útil y va a cumplir con su sueño. Pero si los sueños no se trabajan con preparación, se convierten en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Así que hay que prepararse muy bien. Y por tanto, yo estoy convencido de que mirando ahora su televisor, ahí sentado en cualquier rincón de nuestro país, desde oriente a occidente, desde Pinar del Río hasta oriente, hay sentado alguien que va a ser el gerente de una gran empresa, que va a ser un futuro ministro y, ¿por qué no? Es probable que esté sentado mirando el televisor y preparándose profundamente hasta
nuestro próximo presidente. Así, preparándose bien, nos despedimos hasta el próximo encuentro.